Seguimos trabajando sobre la capa de la vista y en esta última sesión aprenderá cómo agrupar en bloques los elementos de la pantalla de selección, en este caso de la aplicación solicitud de alta de empleados. Lo que intentaremos es poner primero un bloque que agrupa todos los elementos de la pantalla de selección y luego dividir por bloques dependiendo de los datos del empleado. En este caso el primer bloque que tenemos como bloque hijo del bloque solicitud de alta. A continuación intentar dividir la parte de los datos relativos a la solicitud hasta el último bloque que tenemos, hasta el último rango que tenemos en la pantalla por lo de Select Options, y dentro de este bloque del segundo hijo dividimos en otros dos bloques, primero en los tipos de contrato que tenemos aquí y luego los beneficios con otro hijo. Intentaremos agrupar todos los elementos, toda la información que se tiene que introducir en la aplicación en bloques para que los usuarios de una sola vista puedan entender la información que tienen que pasar, y esto lo podemos conseguir utilizando la sentencia selection screen begin of block. Y para implementarlo en código fuente volvemos con la flecha atrás al programa principal, al programa que hemos creado a lo largo de la sección pantalla de selección. En mi caso zpantallas _ el nombre del usuario. Como le indicaba, primero agrupamos todos los elementos de la pantalla de selección en un único bloque. Habrá que empezar con el bloque donde empieza el primer parámetro y luego seguir hasta el último, hasta el primer evento que tenemos de initialization con el rango de select options. Hay que agrupar todos los elementos, así que subimos de nuevo en la sentencia, la primera sentencia parameters, y empezamos con selection screen, a continuación espacio begin of block, que es la sentencia begin of block, y luego le tenemos que poner el nombre del bloque. Le ponemos block 1 al primer bloque, al bloque padre, y todo bloque que se abre en ABAP se tiene que cerrar utilizando la sentencia selection screen end of block y el nombre del bloque que hemos abierto. Bajamos hasta el último elemento de la pantalla de selección, que son los rangos, los permisos del bloque de permisos, y ponemos selection screen end of block, y le pasamos el nombre block 1, el mismo bloque que hemos asignado con begin of block. Activamos y ejecutamos, y cuando ejecutamos en las salidas no se va a notar ninguna diferencia, no se va a ver ningún bloque, porque en la sentencia selection screen begin of block no le hemos indicado que nos pinte el marco. Lo podemos hacer utilizando el añadido que lleva la sentencia with frame. Volvemos al código fuente, nos situamos sobre el begin of block que tenemos, subiendo hasta el primer elemento, identificamos la sentencia selection screen begin of block y seguimos la sentencia indicándole with frame, y con esto le indicamos que también nos pinte el marco que se hace visible fuera en la pantalla de selección. De nuevo, la sentencia selection screen begin of block agrupa los elementos, y si no le indicamos with frame no lo pinta en la salida, por lo tanto hay que tener cuidado. Activamos y cuando ejecutamos podemos ver sí que tenemos el marco que nos identifican los elementos agrupados dentro del bloque que tenemos en la pantalla. Podemos ver en este caso los elementos agrupados, y para unas buenas prácticas dejaremos una línea aquí y otra línea aquí al principio para separar un poquito del marco que ha pintado los elementos que empiezan y que terminan, en este caso el grupo, el bloque total de todos los elementos de la pantalla. Volvemos y utilizamos la sentencia selection screen skip, que crea un elemento, una línea en blanco en la salida, y luego bajamos hasta la sentencia selection screen end of block, bajamos hasta antes del evento initialization, y después de los rangos selection screen skip dejamos también un espacio, una línea en blanco en la pantalla. Pretty Printer para formatear el código, activamos, ejecutamos y podemos ver que ya tenemos el espacio, en este caso el espacio que se ha creado por lo de selection screen skip, y ahora nos falta decir o indicar un título con el texto que tenemos para los datos de la solicitud. En este caso el sistema asignará un texto aquí en la parte izquierda del bloque y dejará
un marco hasta aquí, poniendo el texto al principio desde aquí, desde la parte izquierda hasta que la terminación del texto. Volvemos y para asignarle un texto a nuestro bloque subimos a la sentencia que tenemos selection screen begin of block y también le añadimos utilizando la palabra clave title un título a nuestro marco y a continuación le tenemos que pasar el valor del texto del título. Como bien sabe, utilizamos los símbolos de textos que nos permite la opción de traducir el valor del título que asignamos y le ponemos con la palabra clave text y con guión le pasamos ahora un identificador de 3 caracteres y le ponemos B, primera letra de bloque y empezamos bloque 01 que es nuestro bloque y con doble clic creamos el objeto. El sistema nos indicará que el texto, el programa B01 no existe. ¿Desea crear el objeto? Sí, grabando las modificaciones antes de pasar al símbolo de texto y le ponemos al B01, si se fija en el orden alfabético, el orden que tenemos asignado por el identificador, el sistema lo coloca antes del C, por lo de la letra B y le ponemos solicitud de alta al bloque principal que tenemos en la aplicación de la solicitud de alta empleados y activamos todo el código junto con el símbolo de texto. Volvemos y ejecutando podemos ver que tenemos un marco y dentro del marco en la parte superior habilitada para el texto donde nuestro texto llega con la longitud hasta aquí, solicitud de alta y ya tenemos otra vista donde hemos agrupado todos los elementos dentro del bloque principal y ahora seguimos y agrupamos los datos del empleado en este bloque y luego los datos relativos a la solicitud o lo que tenemos hasta la parte inferior hasta el último elemento. El bloque padre va a tener 2 bloques hijos y volvemos al código fuente. Lo que es muy importante, todo bloque que se abre con begin of block se tiene que cerrar, hay que tener cuidado, hay que ver todos los elementos, identificarlo, incluso imprimirlo y pintarlo con un lápiz todos los bloques para ver dónde abrimos, dónde cerramos. Es la mejor forma de trabajar. Volvemos al código fuente y empezamos después del selection screen begin of block, empezamos con el primer hijo y dentro del primer hijo le ponemos antes de la sentencia parámetros, le ponemos otra vez selection screen begin of block, la sentencia y a continuación el nombre del block 2, se puede poner otro nombre. With frame lo creamos con frame, con marco with frame le ponemos título también y seguimos utilizando los símbolos de texto, text y B02, el identificador. Y ahora nos falta cerrar, donde cerramos el bloque hasta el tipo de contrato, que son los datos que son relativos a la solicitud, en este caso que tenemos la solicitud de alta. Podemos ver por los comentarios, ahora nos resulta muy fácil entender la lógica, datos relativos a la solicitud de alta hasta aquí. Y le ponemos selection screen, en este caso end of block para cerrar la sentencia block. Y le pasamos el bloque que cerramos, pues el bloque 2 en este caso, y ya tenemos el bloque con la apertura y con el cierre, en este caso agrupando los elementos del primer apellido, los de la fecha de nacimiento, el número de identificación, el domicilio y el correo electrónico. Y nos falta el último paso antes de ejecutar la aplicación de nuevo, asignar un valor al símbolo de texto con el identificador B02. Doble clic sobre el identificador. ¿Desea crear el objeto? Sí. Y grabamos las modificaciones y le ponemos el valor, en este caso el valor datos del empleado, que va a ser el título del bloque. Activamos y cuando activamos nos va a indicar que en un mensaje de información que la longitud máxima del símbolo de texto fijada automáticamente a longitud actual. Seleccionamos todos los elementos inactivos, el programa principal y el elemento de texto, el símbolo de texto, y subiendo podemos ver todos los símbolos de textos que tenemos hasta ahora en nuestro programa, símbolos de textos que se pueden traducir. Modificamos la D en mayúsculas, activamos de nuevo y volviendo al código fuente ejecutamos. Podemos ver en la salida el primer hijo del bloque padre, el bloque o el hijo que agrupa los elementos con los datos del empleado, con el primer apellido, el segundo hasta el correo electrónico. Tenemos el segundo bloque ya colocado, que es hijo del bloque padre, del bloque solicitud de alta, que lo podemos ver
que agrupa todos los elementos, y volvemos al código fuente donde creamos el segundo hijo que agrupa todos los demás elementos, los datos relativos a la solicitud. Volvemos con la flecha atrás, identificamos en código fuente los datos relativos a la solicitud, tenemos los comentarios y es donde empieza en este caso selection screen. De nuevo, begin of block. Es la sentencia que nos permite crear los bloques agrupando los elementos y le ponemos el nombre block 3 en este caso. Lo creamos con el marco with frame, le ponemos también un título title y le asignamos un símbolo de texto text y el identificador B03 en este caso por lo del block 3. Y ahora tenemos que cerrar el bloque que hemos abierto bajando. ¿Dónde será el bloque? Pues justo antes de cerrar el bloque principal, ya que es el hijo del principal. Antes de cerrar, pues utilizamos selection screen de nuevo, end of block, que es el nombre, block, y luego el nombre del bloque, en este caso block 3, que lo cerramos aquí. Activamos con Pretty Printer, podemos formatear el código, activamos y ejecutando podemos ver en la salida sin el título de momento porque no hemos asignado ningún valor al símbolo de texto por el título. Podemos ver el marco, el segundo, nos faltaría indicar aquí un valor para que se pinte también el título en este apartado con su longitud, y ya tenemos el bloque principal y los dos hijos, los datos del empleado y los datos relativos a la solicitud. Volvemos al código fuente, identificamos la sentencia con el bloque que abre dentro de nuestra aplicación los datos relativos a la solicitud de alta. Podemos verlo, lo tenemos aquí en la línea 42 en mi caso. Con doble clic sobre el identificador creamos el objeto. También se podía haber navegado y se puede añadir el elemento de texto, el símbolo de texto. Le ponemos datos relativos a la solicitud y con esto activamos el símbolo de texto, el mensaje de información con la longitud máxima fijada. Volvemos al código fuente, activamos nuestro código y cuando lo ejecutamos ya tenemos el título en el segundo bloque con el valor asignado en el símbolo de texto que se puede traducir. Nos faltan otros pasos para dividir ahora del hijo, sería el nieto del principal, poner aquí el tipo de contrato y luego los beneficios en otro bloque para dividir la información en otros dos hijos del hijo, en este caso datos relativos a la solicitud. Empezamos con el primer bloque, tipo de contrato. Volviendo al código fuente tenemos que identificar con los comentarios el tipo de contrato, ya lo tenemos aquí. Vemos que tenemos los tres parámetros, en este caso los parámetros de la opción indefinido, temporal y prácticas por el tipo de contrato. Y empezamos con la sentencia selection screen, a continuación begin of block, y le pasamos el nombre del bloque, block 4, como le indicaba, se puede poner cualquier nombre, with frame, con el marco, y con title le pasamos el título, title, el símbolo de texto, text, y con el identificativo B04 es el siguiente que toca. Y ya que estamos aquí cerramos directamente con selection screen, ya que este bloque solo tiene tres elementos. Selection screen, end of block, y le pasamos el nombre del bloque que cerramos, block 4 en este caso. Y con esto ya tenemos la apertura y el cierre. Nos falta asignar valor al símbolo de texto. Con doble clic sobre el identificador le indicamos que sí, deseamos crear el objeto, que sí, grabando las modificaciones, y le pasamos el valor, en este caso el valor tipo de contrato. El servidor de aplicaciones SAP va a renderizar todos los bloques moviendo los elementos en cada bloque correspondiente. Volvemos a la pantalla y cuando lo ejecutamos la aplicación podemos ver como ya tenemos en este caso el tercer bloque con sus elementos que se han pintado en el bloque correspondiente por lo de la sentencia selection screen begin of block. Nos faltaría para terminar la aplicación la capa de la vista, implementar otro bloque que es el bloque que agrupa los elementos de los beneficios. Y volvemos al código fuente, son tres elementos iguales, los elementos que lo tenemos aquí con beneficios, y hay que ponerlo antes del begin of line. Y con esto empezamos aquí, selection screen de nuevo, selection screen, movemos también los comentarios, beneficios en la parte superior.
para una fácil lectura, identificación del código, selection screen, begin of block, y le pasamos el bloque 5, block 5, el nombre with frame con marco y con el título title text, y le pasamos el texto B05 que es el identificador que toca, y cerramos aquí antes de los datos relativos a la actividad laboral, selection screen, end of, y le pasamos el nombre del bloque que queremos cerrar, block 5 en este caso. También le asignamos valor al símbolo de texto, desea crear elementos sí, grabamos las modificaciones sí, le pasamos beneficios, el título del bloque de las opciones que tenemos por los tres parámetros que están agrupados en una única línea. Volvemos y ejecutando la aplicación podemos ver ya nuestra pantalla de selección terminada por la aplicación de solicitud de alta de los empleados, donde hemos agrupado los elementos en bloques. Primero un bloque principal, el bloque padre con todos los elementos solicitud de alta. A continuación dos bloques hijos, datos del empleado y datos relativos a la solicitud, donde el segundo hijo también tiene dos hijos, tipo de contrato y beneficios. Y con esto ya terminamos aquí la sección, el trabajo con las pantallas de selección, también la aplicación donde he aprendido cómo crear parámetros, cómo crear las casillas de verificación, los radio buttons, los rangos que lo podemos ver en la parte inferior. Con el bloque tenemos los permisos, podemos también asignar aquí un tercer hijo del segundo, datos relativos a la solicitud, poniéndole permisos. También se puede poner en este caso, volvemos y agrupamos el último elemento para una mejor vista o mejor layout que tenemos para nuestra aplicación, selection screen, ya que hemos identificado dónde están los permisos. Moviendo la línea de comentarios más arriba, selection screen, begin of, y le pasamos begin of bloque, y a continuación el nombre block 6 que toca, with frame, y le pasamos text B06 que es el sexto bloque que tenemos en nuestra pantalla, y cerramos aquí con selection screen, end of, y le pasamos el nombre del bloque, end of block, y a continuación el nombre block 06, y ya tenemos en este caso block 6, tenemos el último bloque de nuestra pantalla de selección. Activando tenemos errores de compilación, visualizando los errores. Frame se esperaba title, antes del text le tenemos que pasar la palabra clave title. No podemos pasarle un texto sin utilizar la palabra clave title, y le pasamos también el valor al texto, al símbolo de texto le pasamos el valor permisos por el último bloque. Activando, volviendo al código fuente, activando todos los elementos y ejecutando la aplicación, podemos ver el último bloque con los permisos, donde tenemos otra vista de nuestra aplicación, un layout entendible, una aplicación compleja en la parte de la vista. Y terminamos aquí la sesión y la sección con la pantalla de selección, donde he aprendido cómo crear estos elementos, como le indicaba, los parámetros, las casillas de verificación, los radio buttons, los rangos que tenemos aquí en la parte inferior. También he aprendido cómo crear una clase de mensajes, cómo utilizar los elementos de textos, los eventos que hemos visto, luego los campos obligatorios, utilizando el añadido de la sentencia parameters. Luego hemos pasado por los comments, selection screen comments, textos que se asignan en los elementos que están formateados y posicionados en una línea. También hemos visto como begin of line, end of line. Y por último hemos visto los símbolos de textos que lo hemos utilizado en los textos que tenemos, como los títulos o los textos que tenemos en nuestra aplicación, y los bloques que nos ayudan a agrupar todos los elementos de las pantallas de selección.